El siguiente relato lo envió una suscriptora, a la cual le quiero dar las gracias por su honestidad y confianza, ya que está compartiendo parte de su vida que ha sido dolorosa y ha demostrado que una persona puede dar tropiezos, pero también se puede levantar. El compartirlo puede ser que ayude a varias personas que estén en una situación parecida y también la podría ayudar a ella a sanar. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Las bondades de la Santa Muerte, un relato impactante, basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Antes que nada, quiero agradecer a Dilian por la oportunidad de compartir mi relato. Por motivos personales, me gustaría que fuera anónimo, así que cambiaré nombres por el mismo motivo. Muchas gracias. En el año 2020 yo vivía con mi marido en la capital del estado. Quiero aclarar que fui devota de la Santa Muerte en años anteriores, pero 2 veces la dejé y me volví religiosa católica. Tenía a mi Virgen de Guadalupe, a mi Niño Dios, y era devota a las ánimas del purgatorio. Pero desde que era una niña, yo soñaba con la Santa Muerte. Una vez llegamos a rentar a una vecindad en donde la dueña tenía un altar a la Santa, y cada vez que subíamos a nuestro cuarto, obligadamente teníamos que pasar por el altar. Yo, cada vez que pasaba, agachaba la cabeza. Pero en unos meses, me dormía tarde estando frente al monitor de la computadora y dejaba la puerta abierta porque fumo y para que entrara un poco de aire. Ahí empecé a ver a la Santa Muerte, que rondaba afuera de mi cuarto y yo solo cerraba la puerta o en ocasiones la corría, le decía que no quería que estuviera aquí, pero veía muy clarito cómo rondaba. En una ocasión me llegué a enfermar y estuve mucho tiempo en el hospital. La verdad, les habían dicho a mis familiares que en cualquier momento podía morir. Y en ocasiones despertaba de madrugada y veía a la Santa Muerte al lado de mi cama en el hospital. Gracias a Dios, salí bien. Después de casi un mes ingresada, volví a mi cuarto. Para eso ya nos habíamos cambiado de cuarto y yo seguía con mis santos de la religión católica y ya no veía a la Santa. Cabe mencionar que toda la vida he tenido sueños premonitorios. Y una vez a un sacerdote le comenté y me dijo que eso era un don que Dios me había otorgado, aunque a veces no me gustaba, pues siempre estaba con la angustia de saber qué iba a pasar. O como dicen, a ver por dónde llegaría el golpe. Cuando soñaba que era una muerte, no sabía qué persona iba a morir, pero siempre se cumplía a los 3 días. En agosto del 2020, me separé de mi marido porque le encontré mensajes que ya se imaginarán, y uno en especial que le mandaba a un familiar, donde le decía muchas cosas hablando de sus infidelidades. Decía que todas las mujeres éramos unas cualquieras. Obviamente al leer todo esto, estallé. Tuvimos una pelea y lo corrí. Para ese entonces, vivíamos en casa de un familiar mío donde nos rentaban un cuarto. Con él llevaba 11 años y todo se fue a la borda por sus cosas. Cabe mencionar que yo lo atendía muy bien y, bueno, estaba decidida en mi postura y nos separamos definitivamente. Estuve unos meses más en la capital. En esos meses fue donde yo le pedí a la Virgen y a Dios que Él cambiara, que recapacitara, que todo se arreglara, pero sentí que nunca me escucharon. Así que decidí ir al mercado. Compré una Santa Muerte de color rojo y cosas para hacer un amarre. Sinceramente, mi santa no me hacía caso. Yo le prometí
que si me lo devolvía cambiado y aunque no lo hiciera, yo ya sería devota de ella de por vida. Le pedí perdón porque la verdad, por más trabajos que hiciera, nunca pasó nada. Sentía que la santa no me escuchaba y pensé que era porque 2 veces la había abandonado. Me costó tiempo para que ella me escuchara. Pasaron los meses y regresé a mi ciudad al sur del estado. Llegué a casa de mi madre con mi hijo. Yo dormía con mi mamá y por ende no le podía poner un altar a ella. Solo la llevaba a donde yo fuera. Llegó el mes de febrero y no tenía dinero, así que en mi desesperación vi un anuncio donde solicitaban chicas. Yo no soy una jovencita, soy una mujer madura, pero me arriesgué a ir. Y el trabajo era de dama de compañía. Me dio mucho miedo, pero era más fuerte mi necesidad por conseguir dinero. Así que empecé el oficio de dama de compañía. Nos estafaba la joven que nos manejaba y a mí casi nunca me elegían por ser mayor, así que mejor me salí y empecé a trabajar independientemente. La verdad que no sabía lo que me esperaba. Me publicaba en las redes sociales con otro nombre y bueno, empecé a tener clientes hasta que nos juntamos 4 mujeres y decidimos que rentaríamos una casa para trabajar. Yo tenía mi casa propia, pero estaba rentada, así que se la pedí a los inquilinos. Y ya cuando me la dieron, 3 de las chicas se echaron para atrás y regresaron a un spa. Una de ellas trabajaba en su casa y es la que hasta ahora es mi amiga y se llama Norma. En un servicio que me pidieron, llegué a unas bodegas vacías y adentro estaba un chico de 29 años llamado José. Y me dijo: te diré a qué me dedico. Él vendía estupefacientes. Trabajaba con una organización y le dieron ese lugar. Bueno, así me dijo. Nadie quiere entrar cuando les comento y si entran y ven la droga se van. Me dijo: ¿te quedas o te vas? Yo le dije que estaba bien, pues necesitaba el dinero. Resulta que él y yo hicimos clic. Y pues nos hablábamos y yo lo iba a visitar. En fin, yo estaba sola en mi casa y pues tenía que pagar renta. A pesar de que era mi casa, le tenía que dar la renta a mi madre para los estudios de mi hijo y no puse objeción alguna. Pareciera que todo estaba destinado, pues José y yo nos fuimos un fin de semana a unos departamentos. Pasamos aquel fin de semana y cabe mencionar que él no fue a trabajar, así que me dijo que lo iban a castigar pero que no le importaba. Me pidió que si le guardaba sus pocas cosas en mi casa, y yo le dije que sí. Pasó el próximo fin de semana y él seguía faltando, hasta que un lunes en la mañana me habló, para que le guardara sus cosas nuevamente. Así que fui en taxi por él y nos venimos a mi casa, y de ahí él se quedó conmigo y empezamos una relación. Desertó del trabajo donde estaba y por ende se tenía que esconder un tiempo. Yo le di asilo y seguí trabajando en mi casa, y él solo se escondía. Hoy pienso que fue lo peor que pude haber hecho. Yo le daba todo, yo ponía la comida, pagaba las cosas y hasta su vicio porque le gustaba tomar mucho. Al principio de la relación él se portaba muy cariñoso conmigo, y en la intimidad era de lo mejor, pues yo tenía 38 años y él había cumplido los 30. Pasaron los meses y falleció su abuelita. Cabe mencionar que no tenía familia en la ciudad y toda su familia estaba en otro estado. Eso de la abuelita lo tiró más al vicio. Él ya no quería que trabajara, pero yo lo hacía a escondidas. Era un caos entre él y yo. Para junio del 2021 nos peleamos y cerró la puerta del cuarto y mi dedo quedó prensado. Así que me fracturó la punta del hueso del dedo. Él empezó a ser muy agresivo y yo ya pensaba en dejarlo. Y cada vez que lo corría y él hacía su maleta para irse solo, se quedaba en el parque y yo salía a buscarlo o él solo regresaba.
En 2 ocasiones me llegaron 2 clientes que eran los jefes de cuando él trabajaba. Y por el techo, José reconoció los coches. Y yo también reconocí a las personas. Ya estaba hundida. Jamás me amenazaron, pero él tenía una deuda con ellos que nunca pagó. Me sentía acorralada y yo le pedía mucho a la Santa Muerte, pero ella me hizo cambiar y entender las cosas a la mala. Y se lo agradezco, porque yo no me tenía ni un poquito de amor propio. José me propuso irnos a su pueblo. Lo pensé 1001 vez. Le decía que no. Pero cuando vi a sus ex jefes, no me quedó de otra y pues ya estábamos en peligro, tanto él como yo. Y además, pensé en mi familia. Así que me fui con él. Mi familia se molestó y me dieron la espalda. Llegamos a un lugar muy humilde, a la casa de su madre, y pues yo ayudaba en lo que fuera, cocinaba, limpiaba. José se la pasó 2 meses sin buscar trabajo. Y empezamos a tener muchos problemas porque no había dinero. Y él siempre me reclamaba que me creía mucho porque mi familia es de buena posición social. Pero mi familia lo es, yo no. Si no, no le hubiera aguantado tantas cosas y vivir hasta en una casa de láminas con ratas, ratones y muchas carencias. Aún así, yo estaba con él. Pasaron 2 meses más y fueron los peores. Él se volvió alcohólico y no había día en que no bebiera. Iba con los amigos, primos, familiares y ellos lo invitaban a beber. Llegaba agresivo conmigo y solo una vez me trató de golpear, pero las humillaciones, ofensas, desprecios, eso era de todos los días. Su mamá le pasaba todo eso y hasta más. Había días que no comía porque no había para comer, pero sí había para beber. Él jamás me dejó probar una sola gota de cerveza. Si salía a la tienda a comprar algo, la madre me hablaba porque según me había tardado. Y así me la pasé 4 meses encerrada porque no me sacaba a pasear y yo no podía salir a ningún lado. Empecé a ignorarlo y todas las noches le pedía a mi Santa Muerte que me ayudara a que él cambiara porque yo lo amaba mucho. Le lloraba, le rogaba a mi niña por mí y para que las cosas se solucionaran. Pero pasó lo peor. A veces me despertaba en la madrugada y él estaba en el cuarto de su madre. O a veces en el patio solos, en la oscuridad de la madrugada. Después ella se sentaba cerca de nosotros y él tomando con su pie le apretaba los pechos a su propia madre. Un día él llegó muy tomado. Yo me salí al patio a fumar. Todo estaba en silencio hasta que un grito de su madre interrumpió la calma del momento. Gritaba muy fuerte mi nombre. Me pedía que fuera a ver qué había hecho José. Así que entré y le pregunté qué sucedía. Mi suegra me dijo que estaba cocinando en la estufa y que llegó por atrás. Le metió la mano en su parte íntima y la tocó. Yo pensaba en mis adentros si ya había visto cosas así de ellos, aparte de que él le apretaba los glúteos y casi se besaban en la boca. Yo tenía a mi santa en un cajón de madera y de pronto, cuando veía a la señora ponía ahí trastes sucios, o me quitaba mis veladoras, o cuando peleaba con José, ella gritaba que en esa casa solo se adoraba a Dios y a ninguna otra imagen. Ella era cristiana, pero sentía que tenía una doble moral. De pronto, hasta el café ya se lo preparaba a ella y no dejaba que yo lo hiciera. A veces me hacía la tonta y le preparaba el café a José, y ese día andábamos bien, pero cuando ella lo hacía, era solamente pelear. Así que ahí intuí que la madre algo estaba haciendo para que José y yo nos separáramos. Un día
Y esto me da mucha pena contarlo, pero bueno. José llegó tomado y se fue al patio de atrás. Ahí estaba yo y habían 2 perras que tenían, la madre y la hija. Pero la hija andaba en celo. Así que él tomado empezó a acariciar vulgarmente a la perra frente a mí. Yo le gritaba, por favor, deja a la perra. Y él la seguía tocando de mala manera. Yo le hablaba a su madre y ella solo me decía que lo dejara. No podía creer lo que veía, solo lloraba y seguía pidiéndole a mi santa muerte que me ayudara. En una reunión de sus familiares, se pusieron a tomar y empezaron a burlar a José porque había emborrachado a una viejita la noche anterior. Él se quedaba callado y me veía con odio. Me empezó a gritar que me fuera con su mamá adentro. Yo le decía que no. Entonces él me corría de ahí, por lo que tuve que irme y me quedé llorando a la mitad de la calle porque no sabía qué hacer. Así que como perro, regresé con José y me dijo, pues ya que, siéntate por ahí. Pero yo sabía que la esposa de su primo ya le estaba metiendo a José a otra mujer. Y él todos los días se iba a casa de ellos. Y es ahí donde me di cuenta de que él ya andaba con alguien más. Un diciembre compré unas cervezas y me las tomé a escondidas. Y me dio el valor para hablarle a mi madre. Me dio decirle lo que estaba sucediendo y me dijo que me iba a mandar dinero, pero que me quería ahí, sola. Yo acepté. Ese día tuve un pleito con la mamá de José, pues me vio las cervezas y me arrancó la bolsa. La rompió y me gritaba. Al final terminé cediendo y aquella mujer me dijo que me largara a acostar. Yo con mi santa muerte en mente pidiéndole, pero feliz, porque por fin me largaría de ahí. Al día siguiente José se levantó y se fue a ver a su amante. Me levanté y en bolsas negras metí lo que pude de ropa y unas cosas como papeles. Y así que le dije a su madre que me iba a ir. Las razones pues eran obvias. Entre una que otra palabra logré irme antes de que José llegara, porque la verdad que no quería ni verlo. Llegué a mi ciudad hecha una piltrafa, una vez más. Así en diciembre del 2021 regresé de nuevo a la localidad y me puse a trabajar. De pronto me hablaba José borracho, pero yo empecé a salir con amigos y él escuchaba y me colgaba. A la semana subió fotos a las redes sociales estando acompañado de su amante y a los 15 días ella se fue a vivir con él. No les niego que me dolió hasta el alma, pero yo ya lo había dejado. Regresé a la casa de mi madre con condiciones y tardé en ganarme el cariño, la confianza y el amor, sobre todo de mi hijo. Mi santa muerte me salvó de ese infierno y le estoy muy agradecida. No sé si fue ella o no, pero mi ex-suegra no la respetaba y en unos meses se murió su mamá. Yo siento que la santa le dio un castigo por no respetarla. Empecé a ir con un brujo para hacerle pagar todo el daño que me hizo José. Pero pasaba el tiempo y solo me citaba en su oficina y me decía que él estaba haciendo trabajos para él. Pero como yo no tenía para pagar cantidades grandes, entonces un día el brujo cerró su oficina unos momentos y dijo que haríamos una oración. Me puse frente a un cuadro de la Santa Muerte. Él estaba rezando y de pronto se acercó atrás de mí y me dijo que haríamos un amarre sexual. Me preguntó si quería o no. Yo le dije que sí, que estaba bien, con tal de que José pagara. En eso me tomó del cuello y me agachó. Él me dijo que no tendríamos relaciones sexuales, sino que le diera a él placer, pero que imaginara que fuera José para que el trabajo funcionara. Quedé impactada, pero no tenía de otra en ese momento, y lo tuve que hacer. La verdad, mi autoestima, mi amor, mi todo, estaba más allá, por debajo de los suelos.
Cuando él estaba satisfecho, acabó la oración y prendió la luz. Y me dijo que a falta de dinero, pues así serían los pagos. Eso sucedió como en 3 ocasiones, hasta que decidí no volver jamás, y hasta el día de hoy no he regresado. Mi mamá me dio un cuarto en su casa, y así pude ponerle su altar a mi santa. Me sentí aliviada, pero con mucha sed de venganza. Empecé a rezar, a pedirle a ella, pero llegó otra desgracia. Empecé a ser extorsionada por un recluso. Primero me dijo que él era brujo y que la gente lo buscaba para hacer trabajos. Entonces yo le pregunté que cuánto me cobraría por un trabajo para mi ex. Él me dijo una cantidad de 500 pesos. Entonces pensé que no era mucho y le dije que lo hiciera. Según él me decía que lo hacía, pero poco a poco me iba pidiendo que para una veladora, para una paloma y para 1000 cosas más. Y fui cayendo en su trampa de extorsión. Me pedía dinero o saldo para su teléfono. Me hablaba cuando estaba tomado y me decía que podía mandar a lastimar a alguien de mi familia, desde ahí, desde la cárcel. Entonces fue cuando más caí y le daba más y más dinero. Tuve que ir a terapia y el psicólogo me aconsejó que lo bloqueara, que lo denunciara, que ya no cayera. Y le hice caso. Viví con el miedo de que algo pasara. Así que empecé a cortarle las llamadas, hasta que un día me armé de valor y le dije que ya no me hablara más, que no le contestaría. Y así, poco a poco, hasta que me dejó de molestar. Ustedes se preguntarán que de dónde sacó mi número. Pues me imagino que de las redes sociales cuando yo me publicaba para dar servicios. Seguí en terapia. Empecé a ver videos de autoestima y así con la ayuda de mi madre y mi hijo fui saliendo adelante. Amigas no tengo. Me la paso sola, escuchando relatos y a veces llorando por todo lo vivido. Norma, mi amiga, a ella ya no le tengo confianza porque todo quiere saber de mí y siento que le pasa mi información a mi ex, ya que cuando estaba con él encontré una conversación de ellos dos y aún así ambos me lo negaron. Empecé a leer y a estudiar. Tengo el don de leer las cartas. Conseguí un tarot y también mi santa muerte me previene de peligros. Cuando no debo salir, me pongo nerviosa, tiemblo. Y cuando no, simplemente le pido su protección. Ahora ya le tengo un altar con sus ofrendas y empecé a tener seguridad en mí misma con lo que hago y mis decisiones, pidiéndole a mi santa muerte que me revele cosas y lo hace en mis sueños. Ahí es donde hago trabajos de protección para mí y sí he hecho reversiones. Lo que viene para mal, que se regresa a quien lo mandó. Y la verdad, me salen todos los trabajos que hago. Apenas le quité un entierro a un amigo que estaba peor que yo y ahora él es seguro de sí mismo, le va bien y me está muy agradecido. He limpiado a algunos familiares y como magia me dicen qué debo hacer o cómo lo debo hacer cuando hago algunos trabajos. Al igual, leo las caras de las personas y siento cosas. Mis dones regresaron. Hago el bien y también doy caridad. Con la novia de mi hijo me pasa algo feo, pues en 3 ocasiones hemos tenido enojos y la primera vez me enojé tanto que me ardía la sangre y pues ella en pocos días perdió su trabajo sin que yo se lo pidiera a la santa. En la segunda ocasión, igual, me enojé tanto que se le murió su mascota. Y la tercera vez se puso muy mal de salud y terminó en el hospital. Hasta hoy no se recupera completamente. Hicimos las paces y trato de controlarme ya que no le deseo nada malo. Simplemente sucede cuando me enojo con ella y pasa lo mismo con Norma. Iniciando este año 2023, empecé a llevarme con mi ex marido, el de la capital, y lo he ayudado con trabajos de cosas legales. Le digo sobre baños y 1000 cosas más. Llevamos una buena relación. De José, no sé nada.
pero siento que no le va bien. Me protegí de su mujer ya que ella a él lo embrujó y a mí me cerró caminos, los cuales abrí de nuevo con la ayuda de mi Santa Muerte. Por ahora tengo un proyecto en la puerta, ya no hago servicios y mejor me pongo a leer o a escribir, ya que me gusta escribir poesía. En el amor no tengo a nadie, ya que hombre que se me acerca es hombre que termina yéndose. Y bueno, si se va, es que mi santa sabrá por qué y yo solo le doy las gracias. La Santa Muerte me ha ayudado mucho y le estoy muy agradecida. Disculpen si no fue mucho de brujería mi relato, pero tenía que sacar todo esto. Y que tengan cuidado con charlatanes que se hacen pasar por brujos para aprovecharse de uno. Hoy sí vivo con el miedo de encontrarme con algún hombre como José o que él vuelva porque siento que va a volver y con el miedo de encontrarme a otro brujo o recluso charlatán y ser extorsionada. De Norma me alejé un poco pues ella también es bruja, pero cuando me hizo un mal se lo devolví y recayó en su esposo. Tiene problemas en la columna vertebral que hace que le cueste un poco de trabajo moverse bien. Yo no soy mala, solo devuelvo lo que me envían. Ya muchos me agarraron de tonta. Gracias por escucharme y que Dios me los bendiga y mi Santa Muerte los proteja. Ella es muy bondadosa y siempre te va a sacar del mismo infierno. Gracias a la suscriptora por la confianza. Le mandamos muchas bendiciones para que salga adelante. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?